Estamos de vuelta y ahora continuamos con la otra clase. Si no me escuchan bien, mejor dicho, me avisan por favor. ¿Me Sí se escuchan bien? escucha bien. Gracias. Antes de continuar, probablemente algunos de ustedes estén recibiendo notas ya de su tarea, la tarea de hablador, del color de los ojos. Voy por partes, entonces no a todos les ha llegado la nota. La nota está en plataforma Campus. Yo no sé si a ustedes automáticamente les llega su expediente, desconozco eso. Pero pues si acaso la están recibiendo y a otros no la han recibido todavía, se debe a eso. Estoy en proceso de calificación, hoy voy a continuar. Y también ahí pueden ver ustedes los comentarios. Obviamente los que han obtenido buena nota no llevan comentarios, pero los que han tenido notas no excelentes, entonces sí hay comentarios de la razón de su nota. Ahí mismo lo pueden leer en plataforma. Si es que no les llega directamente a su correo, yo creo que a su correo les avisan, no desconozco realmente. Bien, la clase que vamos a iniciar se refiere a las abejas. Vamos a hablar bastante sobre las abejas ahora. Bueno, parece que te estaba grabando yo. Bueno, entonces iniciamos pues. Resulta que el tema que vamos a desarrollar se denomina haplodiploidía y es la determinación genética del sexo, pero en las abejas. Y por eso hay que hablar de haplodiploidía, ya veremos por qué razón. Bueno, cuando hablamos de diploidía es cuando hablamos de mutaciones que se dan en el cariotipo, o sea, en el genoma. Y son aquellas mutaciones que han sido provocadas justamente porque ha disminuido el número de juegos de cromosomas. En este caso, ha disminuido el número de juegos de cromosomas. Pero fíjense que este término también se usa cuando se hace referencia a la determinación genética del sexo en abejas, pero también en otros insectos. Pero nos interesan las abejas, que ustedes van a estudiar un poco sobre abejas cuando lleven especies menores. Creo que ahí en especies menores, y realmente no sé si en mejoramiento animal también les hablan sobre eso. Yo creo que ahí no, pero sí en especies menores hablan sobre abejas. Entonces, para que lleven una noción sobre eso. Específicamente, ¿qué es la aplodiploidía y su efecto en abejas? Bueno, fíjense que en las abejas las hembras son 2N, es decir, son diploides. Quiere decir que tienen el juego de cromosomas completo, es 2N. Sin embargo, los machos son N, solamente tienen un juego de cromosomas. Aparte, los machos se desarrollan en óvulos que no han sido fecundados. Entonces quiere decir que los machos no salen de la unión de espermatozoides y óvulos, sino que de óvulos que no han sido fecundados. Por otra parte, las hembras sí, ellas sí nacen de óvulos fecundados, ellas sí nacen de la conjugación de un espermatozoide y un óvulo. Y eso nos mueve a que hablemos entonces de consanguinidad en las abejas. Pero antes de eso, recordemos que estos animales tienen una organización social bastante sorprendente, la mejor organización social en el mundo animal. Y el hecho de que los machos sean N y las hembras sean 2N es clave para el tipo de organización social que ellas manejan y que les ha logrado llegar al éxito que tienen. Aquí usted está viendo una abeja obrera, una reina y un zángano. Ahí le han puesto zángano, le faltó la N, debería decir zángano. La abeja obrera y la reina ambas son hembras, por lo tanto ambas son 2N. El zángano es N, es haploide.
como estamos hablando de la consanguinidad de las hembras, resulta que las hembras vienen de los huevos fertilizados y los zánganos normales, vea bien el término que acabo de escribir allí, zánganos normales, ya más adelante veremos por qué hablamos de zánganos normales. Estos vienen de los óvulos que directamente vienen de los óvulos directamente, es decir, que no han sido fertilizados, es decir, que no han tenido contacto con espermatozoides, no con un óvulo que se transforma en macho. Y este esquema nos lo puede mostrar. Observen que tenemos una hembra 2N, tenemos un macho N, la hembra 2N entra en meiosis y forma su gameto, óvulos y óvulos que forman NN. Ahora, de estos óvulos pueden unirse a espermatozoides que produce el macho, que son N. Pero fíjense que los espermatozoides que produce el macho no lo hace por meiosis, sino que lo hace por mitosis. ¿Cómo veremos esto? En la producción de óvulos se da el proceso que ya conocimos anteriormente de ovogénesis, que de una ovogonia se divide y se forman los óvulos, cada uno con el número de cromosomas reducido a la mitad. Esto es lo normal que hemos visto. Pero en los machos, como ellos solo son N, entonces no entran en meiosis, porque si entraran en meiosis, entonces los espermatozoides fueran de 8 y son de 16 cromosomas. Lo que entra en mitosis. Al decir que entran en mitosis, estamos diciendo que esos espermatozoides, esas células simplemente se van a multiplicar. De una célula madre van a salir dos células hijas iguales. Por ejemplo, el número de cromosomas es de 16, entonces las células hijas van a ser de 16. En este caso, los espermatozoides. Pues bien, cuando un óvulo de estos que surgen por meiosis se une con un espermatozoide que viene por mitosis, se da la fertilización, la fecundación, y se forma un cigoto 2N. Y de este cigoto 2N, los que se forman siempre van a ser hembras. Pero, ¿qué sucede de las hembras cuando sus óvulos no son fertilizados? Los óvulos no fertilizados se convierten en cigotos N, no en cigotos 2N, sino que en cigotos N. Y estos cigotos N dan lugar a la formación de machos. En conclusión, la haplodiploidía, en este caso, el sexo es determinado por el número de juegos cromosómicos, ya sea N o 2N. Vamos a ir a ver quiénes vinieron tarde. Dijimos que eran 9:23. Y ni hay nadie aquí. Bueno, tocaron y se fueron. Veamos preguntas sobre esto. ¿Está claro esta situación? O sea, ve la imagen y me dice si tienen preguntas. ¿Qué es lo que no? Si es acaso algo que no entiende, dígamelo. ¿Y por qué no salen de esos óvulos y espermatozoides donde se da la fertilización? ¿Por qué no saldrán machos, licenciado? Fíjese que sí salen. Y se acuerda que hablé de zánganos normales. Ya vamos a ver, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí salen, ténganlo presente que sí salen. Y vamos a ver qué sucede. Sí salen. Ya vamos a ver más adelante qué sucede. Y lo de Otra pregunta. licenciado, lo de los machos es partenogénesis. Fíjense que hay una discusión. Ya vamos a hablar más adelante de eso también. Hasta hace poco tiempo se consideraba partenogénesis, pero ya como por ahí por el 86 o el 89, creo, un señor de origen peruano mejor dio otro concepto. Cuando lleguemos a esa diapositiva les voy a hablar sobre eso. Otra pregunta. Y este proceso lo entienden. Pues yo, obviamente, como se llama el compañero que acaba de llamarse, que acaba de hablar su humana, sí, ya entendió perfectamente todo esto, pero ustedes, los demás, entenderán esto. ¿Alguna duda sobre esto? Por las preguntas que me está haciendo Humania, obviamente esto él ya lo entiende. El tipo de preguntas lo hace suponer. Pero los demás no han hablado y eso me hace suponer a mí que no me han entendido esto. Así es que, así en confianza, sin miedo y sin pena, pregúntenme qué no han entendido de esto. ¿O lo han entendido?
¿Puede repetir otra vez, licenciado, por favor? Es muy bien, excelente, perfecto. Entonces, acá tenemos nosotros, cómo es que se forman, porque es que imagínese usted que en las abejas tenemos o se forman los machos, pero esos son haploides, y las hembras son diploides. Bien, ¿y eso por qué es? Vamos a ir hablando poco a poco de eso. En esta primera diapositiva lo vamos a explicar de la siguiente manera. Para que nazcan hembras tienen que ser dos N. Aquí está una hembra, ha nacido una hembra. Y dos N significa que se han unido una N y otra N. Esas N significan haploides. Y haploides significa juego cromosómico a la mitad. Y dos N significa juego cromosómico completo, diploide. Veamos el caso de los humanos. Los humanos tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas. Y también tenemos 46 cromosomas en las células que van a dar origen a las células sexuales. Y esas células que van a dar origen a las células sexuales se llaman espermatogonias y ovogonias. La una y la otra entran en meiosis. Si se trata de formar espermatozoides, se va a llamar el fenómeno espermatogénesis. Y si se trata de formar óvulos, se va a llamar ovogénesis. En todo caso, el número de cromosomas se reduce a la mitad. De allí que de una ovogonia se forman óvulos. En el caso de la raza humana, de la especie humana, de los 46 cromosomas que tienen las ovogonias, se van a formar óvulos con 23 cromosomas. Es decir, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Y en el caso de las espermatogonias, van a formar espermatozoides. Las espermatogonias tienen 46 cromosomas. Los espermatozoides van a tener 23. ¿Y por qué la naturaleza hace eso? ¿Y cómo se llama ese fenómeno? Se llama meiosis. Meiosis significa reducción del número de cromosomas a la mitad. ¿Por qué la naturaleza hace eso? Lo hace porque imagínense que no pasara por el fenómeno de meiosis. En la raza humana, los espermatozoides serían de 46 cromosomas y los óvulos serían de 46. Cuando se unieran, el individuo tuviera 92 cromosomas, ya no sería humano, a ver qué sería, pero ya no sería humano. El lío es que si este individuo de 92 cromosomas entrara en meiosis, sus células, sus células sexuales, entonces las células nuevas, ¿cuántos cromosomas tendrían? 92. Y se uniría con otro que tuviera 92, ¿cuánto sería ahí? 100, ¿cuánto? 184. Y el otro 184, 184, ya no existiera la vida como es. Entonces, cuando se diseñó la vida, yo no sé si la diseñaron en el cielo o en Marte, no sé dónde, cómo se diseñó la vida, yo no sé, pero cuando se diseñó la vida, se pensó quizás en eso, en que los cromosomas deberían de reducirse a la mitad, porque si no la vida no existiera como es actualmente. Y eso permite que la especie se perpetúe tal y como son. De manera tal, cuando un óvulo que tiene 23 y un espermatozoide que tiene 23 se une, nuevamente se vuelve a recuperar el número de cromosomas. Y en el caso de la raza humana serían 46. Así que si en el cielo definieron eso, le pusieron coco, porque eso permite que los individuos se mantengan tal y como son, generación tras generación. Por supuesto, en todo eso hay fallas. Y ahí vienen los síndromes que vimos, vienen las mutaciones, pero eso es ya secundario. Ahora bien, volvamos al punto que nos atañe en este caso, que son las abejas. Las abejas tienen un número de cromosómico de 16. Entonces, en este caso, la hembra tiene 2N, sus células son 2N. Entran en meiosis. Y como es hembra, lo que va a formar son óvulos. Su número cromosómico se va a reducir a la mitad. Ya no vamos a decir 2N, sino que vamos a decir N. Eso en el caso de las hembras. Pero los machos son N. ¿Y por qué los machos no son 2N? Bueno, no son 2N porque la hembra, perdón, está bien, me están mandando un mensaje importante, perdón. La hembra es N, perdón, los óvulos de las hembras son N. Y estos óvulos, la hembra no permite que se fecunden. A propósito, no permite que se fecunden, sino que ahí los deja.
los deja que se desarrollen, que se conviertan en cigotos y después que se transformen en machos conocidos como zánganos. Y entonces aquí tenemos al macho. Pero la misma hembra sí permite que algunos óvulos se fecunden. Permite que este macho, que va a producir espermatozoides, se unan estos espermatozoides a estos óvulos y se dé un proceso como lo conocemos, de fertilización, de fecundación. Y se va a formar un cigoto 2N, como cuando Luis y Luisa formaron a Luisito. La misma historia. Entonces se va a formar un 2N y van a nacer aquí, pero en este caso nacería una hembra. Aquí solo nacen hembras. En la raza humana nacen hembras y varones. Aquí solo nacen por este proceso de fertilización de óvulos y espermatozoides, solo nacen hembras. Ahora bien, el macho, ¿cómo formó sus espermatozoides? ¿Entró en meiosis el macho para formar los espermatozoides? No. Entró en mitosis. ¿Por qué entró en meiosis? Porque redujo el número de cromosomas a la mitad. ¿Por qué entra en mitosis? Porque mantiene el número de cromosomas N. ¿Por qué lo debe mantener? Porque si entrara en meiosis, redujera el número de cromosomas. Y al reducirlos, al unirlo con este, ya no serían los cromosomas que tiene la especie de las abejas. Ya sería otro individuo. Ya no serían abejas. Entonces la naturaleza aquí dijo, no, aquí vos te vas a quedar como estás. Vos vas a estar en mitosis, no vas a estar en meiosis. Ahora, ¿por qué la naturaleza en las abejas ha dejado este fenómeno tan complejo? Recordemos que las abejas, su forma de vida es eusocial, es social, forman una comunidad social, la más avanzada entre los animales, que no son humanos, obviamente. Entonces, ellos tienen una comunidad social bien desarrollada. Y esto forma parte de esa sofisticación que les permite a ellos mantener ese tipo de organización y que ha sido muy exitosa. Bien, se comprendió ahora esto. Valentín comprendió, necesitamos una segunda vuelta. No, hoy sí se comprendió todo. Va, perfecto. ¿Y los demás? Los demás no les puedo ver nombre a los demás. Algunos me los puedo, otros no, pero no sé si habrán venido por ahí. Pero Luisito, voy a ver qué va a escribir Luisito. ¿Qué Luisito? No sé si vino Luisito ahora, pero él no habla, tiene problemas de ahí de lenguaje. No habla Luisito, va a escribir ahí. Comprendido. Buenos días, Luisito. ¿Qué tal? Víctor no se le entiende, Víctor. Quiere hablar Víctor, pero no se le entiende. Si quiere, mejor escribe, Víctor. Víctor quería hablar, pero Víctor Antonio se comprendió. Perfecto, Luisito. Tengo una pregunta, licenciada. Oh, dígame, Víctor. Le escucho, Víctor. Se le cortó. Escríbala en el chat, Víctor. Buenos días, ¿me escucha, licenciada? Perfectamente. Sí, te tenía una pregunta con respecto a esas dos aclaraciones que está haciendo ahí. Y para el caso de la reina, para que salga la... Se le va. ¿Por qué no le escribe en el chat? Pues, bueno. Tenemos problemas con el audio, Víctor. Escríbalo en el chat si quiere la pregunta. Parece que hay problemas de la comunicación ahí con Víctor. Bueno, lástima, tal vez más adelante, pero ya vamos a hablar de la reina, Víctor, por si ahí tal vez le aclaramos la duda, tiene problemas ahí de conexión. Bueno, vamos a seguir entonces. Excelente. Bien, fíjese que hay una regla bien simple para poder determinar el sexo de las abejas. Si hay dos diversos alelos del sexo, la abeja se va a convertir en hembra. Y la hembra puede ser obrera o puede ser reina. Pero si solamente tenemos un tipo de alelo, entonces va a ser macho. Y le vamos a conocer con el nombre de zángano. Entonces, las hembras 2N y los machos N. Pero en el caso de los zánganos, tenemos una excepción. Y aquí lo que preguntó Maña le vamos a dar respuesta. Fíjense que
hasta hace muy poco tiempo se consideraba que si se tenía un sistema de cromosomas haploides, ya sabía que era macho, N igual macho. Y que si usted tenía 12N, entonces es hembra, o sea, diploide hembra. Eso es razonable, ¿verdad? Pero ahora se sabe que eso no es cierto, y es falso. Porque fíjense que pueden haber zánganos N y 2N. Cuando es N, entonces es un zángano normal, porque viene de un óvulo no fertilizado. Solamente tiene un alelo del sexo. Ese zángano es normal. Eso es lo que hemos visto hasta el momento, el zángano normal. Pero a veces se puede fertilizar el óvulo y puede salir un zángano. Entonces, ese zángano es anormal. Es un zángano diploide. Es un zángano anormal. Mire lo que le pasa a los zánganos anormales en la sociedad de las abejas. Aquí le pusieron elegantemente el texto de donde lo saqué, destruidos. Por no decir son asesinados, le pusieron destruido. Pero vean, digamos esa palabra, elegante. Estos zánganos diploides son destruidos por las abejas obreras, que los comen tan pronto como nacen. ¿Qué les permite identificar que son 2N? Me imagino que alguna característica morfológica, algún olor, alguna feromona, algo por el estilo, les permite identificar que son zánganos, que son 2N, e inmediatamente son eliminados, son comidos, son asesinados, si lo quiere ver así, por las obreras. Eso lo sucede cuando se dan problemas allí que nace un zángano anormal. Recuerde, el zángano anormal es 2N. El zángano normal es N. Como las abejas viven en sociedad y parte de las sociedades que tienen una reina, si es que ella es su majestad, y vamos a hablar de su majestad, la reina. Vamos a empezar a hablar de ella. Y vamos a decir que ella tiene 32 cromosomas, o sea, 16 pares. Ella posee 50% de carga genética que viene de su madre y el otro 50% que viene de su padre. Por lo tanto, es diploide. Y ella le da 50% de su carga genética a las obreras, a todas las que son hembras, y le da el 100% a los zánganos. Vamos a ver si me entienden esto. ¿Cómo explicarían ustedes esto? Que del total de su ADN se le da la mitad a los zánganos, que son los varones, y, a las y le da la otra mitad a las hembras, que son las obreras. No creo Como que sea. usted dijo que el óvulo no fertilizado da solamente machos, por lo tanto, le da el 100% de sus genes. En cambio, el óvulo fertilizado tiene el 50% de la madre y 50% del padre. Muy bien, así es, exacto. Bien, es la única que se reproduce en la colmena. No puede ni debe de haber otra. Y si hay otra, sería golpe de estado y se arma un gran relajo ahí. Una vez se aparece en su vida, pero lo hace un montón de zánganos. Pueden haber hasta 20 zánganos, o desde mínimo 7 hasta 20 zánganos con los que ella se apareja una única vez en su vida. Ella guarda el semen de cada uno de estos zánganos y tiene para eso una bolsa por ahí que se llama espermateca, y allí guarda el semen de cada uno de estos zánganos. Ella se desarrolla en unos 16 días y su vida útil puede ser desde 1 hasta 4 años. Y aquí está la anatomía externa de estos animales. Aquí vemos a un zángano y a una reina que está copulando. Este es el edophalus, que es el pene de los machos. Aquí está intercambiando semen. Aquí va el oviducto y está la espermateca de la que le hablé, que es donde se guarda
el espermatozoide. Este es el macho y esta es la reina, el zángano. Y entonces aquí está guardando los, ¿cómo se llama? Los espermatozoides de la hembra de este zángano. Para aparearse, la reina realiza varios vuelos y esos vuelos pueden durar varios días. Va a depender si está lloviendo, si no está lloviendo, si está muy... En El Salvador no hace mucho frío, pero en otras partes sí, ¿verdad? Pero en El Salvador nos vamos a fijar si está lloviendo o no está lloviendo, y eso va a depender. En cada salida que ella hace de la colmena es fecundada por el semen de un zángano, y el cual, como lo dijimos, lo va almacenando en una jucajita que tiene por ahí y va poniendo los diferentes espermatozoides de cada zángano. Los zánganos mueren, ¿verdad? Mueren después de haber copulado. Las salidas que puede hacer la señora, su majestad ahí, la reina, van entre 7 a 20 y en cada fecundación va guardando por separado el aporte genético de los machos. Ya dijimos que solamente una vez en su vida se aparean y que conservan el semen y ese semen permanece bien guardadito, no se daña durante toda la vida útil de la reina, que puede ser hasta 4 años. Ahí lo tiene ella, cuando quiera lo va a ocupar. Voy a dejar acá esta figura para que ustedes traten de interpretarla. Básicamente es una repetición de la anterior, solo que ahora un poquito más bonita, ¿va? Pero interprétenla, por favor. ¿Alguien entendía la gentileza de ¿cómo se llama? ¿Alguien tendría la gentileza de explicarnos esta imagen? ¿Alguien podría explicarla? ¿Alguien tendría la gentileza de explicarla? Bueno, ahí tenemos la hembra con 32 cromosomas entre meiosis, tiene gametos de 16 cada uno. Este no es fecundado, entonces de aquí se va a convertir en macho, o sea, en zángano. En cambio, acá, este sí se va a fecundar por un espermatozoide, entonces va a formar una hembra. Entonces se reconstituye el número de cromosomas 32 de la hembra. Y el macho siempre mantiene los 16. De aquí el macho, recuérdense que aquí entra en meiosis la hembra para formar sus gametos, en cambio el macho entra en mitosis. Siempre hablando de la reina, podemos decir que eso de que esté guardando el semen, eso nos va a explicar entonces por qué es que los que tienen abejas saben esto, que en determinadas épocas del año el aspecto y el comportamiento de las obreras es distinto, porque va a depender del semen que escoja la hembra para formar las nuevas obreras. Entonces así por eso es de que son distintos. En la reina se puede producir hibridación y segregación de genes en el primer cruzamiento, en la F1. En el zángano no es ese el caso, porque el zángano simplemente forma sus espermatozoides por mitosis. Entonces él simplemente es un multiplicador y transmisor de los gametos femeninos. Prácticamente eso viene siendo él. Acuérdense que él lleva la carga de la mamá, 100% de la reina. Él acabo de contestar. ¿Cómo nacen las reinas? Bueno, fíjense que usted se preguntará, bueno, ¿y esa reina de dónde viene? Pues resulta que dentro de la colmena también hay algunas hembras que desde el principio van a ser escogidas para que sean futuras reinas, pero no reinas para que se queden ahí a la par de la otra reina. Son reinas porque van a ir a copular y se van a ir y le van a recolectar semen y van a ir a formar su propia colonia por otro lado. Ahora bien, esas que son escogidas como reinas serían como quien dice las princesas. Y ellas son alimentadas en unas celdas especiales que se conocen como celdillas reales.
y allí están bien tapadas con láminas de cera y las obreras las están alimentando. Cuando ya están lo suficientemente ya en edad reproductiva, entonces vienen las obreras y abren las puertas y le dicen, se puede ir. Es una princesa en ese momento, pero nomás sale del panal, ya están los zánganos esperándola para copularla, ella recolecta semen y una vez lo ha hecho, se va para otro lugar a formar su propio panal, su propia colonia donde ella va a ser la todopoderosa. Así es como nacen las reinas. Como ven, es parte de la sociedad de las abejas y por eso ellas tienen esta complejidad. Y aquí, si quiere, usted puede ver ahí cómo es que se van formando las reinas. En primer punto tenemos que la reina pone un huevo, o cualquiera, pero hay una obrera que está alimentando a esta larva. Recuérdense que del huevo, si no lo sabían, del huevo nace una larva. Y entonces aquí están las obreras alimentándola. La larva va alcanzando un crecimiento máximo y cuando ya está algo grandecita viene la obrera y tapa. Y la larva se va a convertir en pupa. Esta pupa se convierte en adulto. Y entonces ella abre aquí y se va, o le abre la obrera y se va a ser copulada. Esta es una princesa en este momento y que después se va a convertir en reina. La alimentación que le dan a ella es diferente a lo que comen los demás y por eso también hace que ella, vamos a ver más adelante, se convierta en reina. Y aquí están las que se echan todo el trabajo, las obreras. Vamos a empezar a hablar de las obreras. Ellas tienen 32 cromosomas. Tienen carga genética de su padre y de su madre, 50% de cada uno. Dentro de la colmena hay un montón de funciones que hacer, entonces hay como si dijéramos subfamilia. Ahí hay un montón de labores, hay nodrizas, hay las que consiguen el polen, bueno, hay un montón de trabajo que hacer y cada uno se dedica a lo que le corresponde. Son diploides, igual que la reina, son 2N. Ellas pueden, si se necesitan zánganos, producir zánganos. Lo pueden hacer, pero solo en condiciones excepcionales. Y tienen un montón de funciones, como lo dije anteriormente. Periodo de desarrollo de 21 días. Vida útil, nada más de 20 a 45 días. Para que sea reina o sea obrera, ya han de estar preguntando ustedes, bueno, ¿y qué es lo que hace que si ambas son hembras, si todas son hembras, si la obrera y la reina son hembras, qué es lo que hace que una sea reina y la otra sea obrera? La dieta es la clave. El pan de las abejas, así se le llama al Bipril, que le llama el pan de las abejas, está rico en un RNA especial y este RNA es el que retrasa el crecimiento. Pero el alimento de las reinas es con jalea real y allí casi no hay de ese tipo de RNA. Se le llama microRNA, pero se le llama mi RNA o microRNA. Entonces, allí no hay de ese microRNA. Y entonces, como no hay, entonces su desarrollo es mayor que en el de las obreras. Podríamos decir entonces que las larvas de las abejas se van convirtiendo en obreras porque su dieta de polen y miel es rica en moléculas reguladoras llamadas microARN. Estos microARN lo que hacen es que regulan la expresión de ciertos genes. Y esos genes son los encargados de retrasar el desarrollo y de mantener inactivos sus ovarios. Imagínense usted confeccionada esta sociedad que hasta lo que alimentan garantiza que las obreras tengan inactivos sus ovarios, porque si los activaran, entonces se convirtieran en otras reinas. Entonces es por su misma alimentación. Por otra parte, las reinas, ellas lo que consumen es jalea real. ¿Pero qué es la jalea real?
es un producto que es secretado por las glándulas de las abejas obreras. Después que ha sido procesado el polen y la miel, se produce jalea real, y es lo que comen las abejas reinas. Y entonces, una de las diferencias entre la miel y el polen, o sea, el pan de abeja que le llaman, es que contiene mucho más altos microARNs que la jalea real. Entonces, la jalea real casi no posee microARN, entonces eso hace que no haya problema en cuanto a mantener activos sus ovarios, porque mientras los microARN mantienen inactivos los ovarios, la ausencia de microARN hace que los ovarios se mantengan activos. Así que esa es la explicación de por qué salen obreras y por qué salen reinas, porque de dos genes pueden haber obreras o pueden haber reinas. Ahora hablemos aquí de los campeones de los zánganos. Estos chamacos son las abejas machos de la colonia. Ellos no se andan metiendo en andar recogiendo néctar, ni andan haciendo la miel, ni tampoco en la defensa de la colmena. El hecho de que sean machos no quiere decir que ellos van a defender la colmena. Al contrario, no tienen aguijón. No pueden entrar en esos pleitos porque no tienen aguijón los machos. Ellos comen miel que elaboran las obreras y duermen. Por eso es que cuando escasea el alimento, las obreras los eliminan o no los dejan entrar a la colmena. Cuando está poco la comida, cuando hay poca comida. Ellos, como ya vimos, tienen solamente 16 cromosomas y son repetidores de características genéticas de la reina, al menos de la mitad de las características genéticas de la reina. Por lo tanto, vienen de una reproducción asexual. Se podría decir que es hermano o medio hermano de la reina. Pero bien, hermano o medio hermano de la reina. ¿Por qué será hermano o medio hermana o medio hermano de la reina? Vamos a dar respuesta a eso más adelante. Fíjense que después de todo, los zánganos son la razón de ser de las abejas. ¿Por qué razón? Porque ellos son los responsables de transmitir sus genes. Porque su principal función es fecundar a las reinas virgen. Solo tienen ellos un gameto y nacen de un óvulo no fecundado. Por esa razón son puros de alguna raza. Porque si nacieran de dos gametos, entonces sí, ya no fueran puros. Pero solo vienen de un gameto, entonces son puros. Pueden durar de 70 a 90 días. Los zánganos no pueden tener hijos, pero sí pueden tener nietos. Salvo que sean anormales, pero eso no se da. Ellos no pueden tener hijos, solamente nietos. ¿Por qué será que no pueden tener hijos, solamente nietos? Piénselo. ¿Por qué no podrán tener hijos, solamente nietos? Bueno, vamos a ir explicándolo más adelante. Él no tiene... ajá, vamos a ver, le escucho, dígame. Porque ellos producen a las obreras y las obreras producen a los zánganos, entonces no va, pero sí anda más o menos cerca de la respuesta, se la vamos a explicar más o menos, sí va. En efecto, porque él produce hembras, nada más. Y dentro de esas hembras, algunas van a ser obreras, pero algunas van a ser reinas. Las reinas sí van a producir zánganos. Y esos zánganos sí van a ser nietos de él. O sea que cuando él se une con la abeja, lo que van a nacer nada más son hembras. Pero de esas hembras, algunas van a ser reinas y las reinas sí van a producir zánganos. Y esos zánganos sí van a ser nietos de él. Por lo tanto, él no tiene ningún hijo, solamente tiene nietos. ¿Se comprendió eso?
Sí. Bueno, gracias. Él no tiene papá. Ya saben, viene de la mamá y no tiene papá, solo tiene mamá. Y sus factores hereditarios son los de sus abuelos. Esos son sus factores hereditarios. Por esa razón, en un primer cruzamiento no tenemos ningún zángano de F1, solo tenemos hembras. Porque ellos aparecen solo en la siguiente generación. Debido a que vienen de la partenogénesis, hay millones de espermatozoides que son producidos por un zángano. Son todos absolutamente idénticos desde el punto de vista genético. Pero eso de que vengan de partenogénesis, últimamente se le ha dado otro nombre a esto. Ya no se le conoce como partenogénesis. No sé si lo puse acá en esta presentación, si no ya se lo voy a explicar. Pero ahora ya no se usa mucho este término de partenogénesis para ellos. Bueno, un resultado de esta uniformidad de genes en el zángano significa que hay una mayor estabilidad en la herencia de la abeja que en otras formas de vida. Hay una mayor estabilidad, se recuerdan de la ley del equilibrio de Heidi Weinberg. Entonces aquí esto tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Los zánganos viven a expensas de la colonia y su único deber es procrear, transmitiendo sus genes íntegramente. Bueno, eso se pensaba antes, pero ahora ya no. Ahora se sabe que los zánganos en realidad tienen también otras funciones. Por ejemplo, dan calor allí en las celdillas para las que están en las larvas y las capullos que están en las celdillas. También contribuyen a darle de comer a las que están en las celdillas. O sea, sí trabajan. Antes se creía que no, que solamente vivían a expensas de la colonia, como que en día estaban ahí de mantenidos, ¿verdad? Pero ahora no, ya se sabe que cumplen funciones. Tal vez no tan grandes, pero sí trabajo hacen. Nadie va a estar de choto allí en las comunidades de las abejas. Alguien siempre tiene que hacer algo y ellos, aparte de procrear, también hacen esas otras funciones. Creo que no lo puse en esta presentación. Anoche vi que lo había puesto, pero bien. En resumen, podemos hablar que de los huevos fecundados nacen hembras diploides, que tienen 2 juegos de genes. Y de los huevos no fecundados nacen machos haploides. Las obreras que surgen de esta unión, ya sabemos que tienen la mitad de los genes de su madre, pero el juego entero, pero bien, la mitad de los genes de su madre, pero el juego entero de los genes de su padre. Por eso, el parentesco que tienen con su madre es del 50%, pero las obreras se parecen con sus padres el 100%. Las hembras tienen 32 cromosomas, ya sabemos que los machos solo 16. Y los machos, su esperma lleva nada más un juego de cromosomas, porque en ellos no se lleva a cabo la meiosis, solo se lleva a cabo la mitosis. Y además, todos los espermatozoides son idénticos, al menos por supuesto que se dé un fenómeno de mutación. Las hembras, igual obreras como reinas, reciben la mitad de sus cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. Si me permiten un momento, les quiero pasar un video, eso lo tengo en la otra presentación. También en la otra presentación, es que esta era la otra presentación, la que estoy arreglando anoche. Aquí les voy a explicar bien lo de lo que tiene que ver con... Les voy a mostrar un video acá bien. Les quería hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre esto. Las abejas machos son las abejas machos de la colonia de los zánganos. Ellos no tienen que ver con recolectar néctar, ni con recolectar miel, ni tampoco les vence la colonia, creo que esto lo habíamos dicho. Y déjenme pasar por acá, esto es lo que quería decir. Antes se hablaba de partenogénesis, pero ahora estamos hablando de teligénesis. Peruano planteó esto y se ha aceptado. Y es mejor hablar de teligénesis y no de partenogénesis. ¿Por qué? En primer lugar, sabemos que los zánganos son medios hermanos de la hembra. Y no necesariamente son sus hijos.
sino que son medio hermanos, así se dice ahora. Ya no se plantea como que si los zánganos son hijos de la reina, sino que son medios hermanos. Genéticamente es hermano de la reina, puesto que parte de una unidad biológica a la que mal se ha hecho en denominar huevo. Y mal se ha hecho en denominar huevo, según ese autor peruano, porque nunca ha sido fecundado, por lo tanto no se le puede llamar huevo, y por lo tanto no se le puede llamar hijo. Entonces ahora se habla de que en realidad es el medio hermano de la reina. Si quisiéramos que fuese huevo, entonces debería tener información genética de los dos progenitores, es decir, debió haber sido fecundado. Pero es un óvulo formado a partir de la meiosis de las células de la reina. Entonces, por eso es que ahora ya no se habla tanto de partenogénesis, sino que se habla de teligénesis. Algunos le dicen hermano de la reina y otros le dicen medio hermano de la reina porque solo lleva la mitad del número de cromosomas de ella. Entonces ese es el nuevo concepto que existe ahora, y ya no llamarle partenogénesis, sino que llamarle teligénesis. Bien, les quiero mostrar un video, ojalá se escuche. Una duda, licenciado. Dígame. En el esquema que presentó de cómo se da la fecundación, vi por ahí que decía célula somática, porque no ha sido fecundada, por eso dice así, ese exactamente ese esquema. Vamos a ver células somáticas. Perfecto, excelente. Se lo vamos a plantear aquí con nuestro caso para que lo comprendamos. En nuestros casos tenemos células somáticas y se van a transformar en células sexuales. ¿Dónde están ubicadas? En los machos están ubicadas en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos. En las hembras están ubicadas en ovarios. En los machos se llaman espermatogonias. En las hembras se llaman ovogonias. En el caso de los humanos, desde que se forma el embrión, comienzan por mitosis a formarse esas células. Y en el caso particular de las hembras, cuando nace la niña, ya esas ovogonias ya van avanzadas, ya están creo que en metafase 1, y así se mantiene hasta el proceso de la pubertad. Si son fertilizadas, entonces terminan de completarse hasta llegar a telofase 2. Pero lo que le quiero decir es que las células que van a dar origen a las células sexuales son somáticas. En nuestro caso tienen 46 cromosomas y se llaman espermatogonias y se llaman ovogonias. Cuando comienzan a dividirse por meiosis, entonces sí, ya van a formar células sexuales propiamente dichas, es decir, óvulos y espermatozoides. Ahora veamos el caso de las abejas. Estas son células somáticas de 32 cromosomas en la hembra y de 16 en el macho. Aquí todavía no le vamos a llamar célula sexual, sino que le vamos a llamar una célula somática que se va a convertir en una célula sexual. Para ello tiene que estar en meiosis. Una vez entre en meiosis se va a reducir el número de cromosomas a la mitad y va a formar óvulos. Estas sí ya van a ser células sexuales. En el macho, estas son células somáticas, pero se van a dividir por mitosis. Y una vez que se hayan formado bastantes en mitosis, comienzan a darse cambios en ellas, como por ejemplo a transformarse en un espermatozoide. Como ve, acá no hubo meiosis, sino que estas células simplemente por mitosis se transformaron en espermatozoides. Estas son células somáticas. Mantienen 32 cromosomas y mantienen 16 cromosomas. Después se van a convertir en células sexuales. Aquí ya se convirtió en una célula sexual, que es espermatozoide, y aquí en células sexuales, que son óvulos. ¿Le quedó claro, humana? Estamos. Perfecto. Muchas gracias por preguntar, porque a mí me llega que preguntan, porque uno cree que ha explicado todo y siempre hay dudas. Ahora vamos a ver un video, espero que lo escuchen, porque a veces me dicen, no se oye. Yo necesito, me lo dicen porque los quito, no sé, pero en la otra materia que llevo siempre me dicen, no se oye, vaya, los quito, que termine la clase, vaya, está bueno. No sé, ustedes me dicen si de verdad se escucha o no, con ustedes voy a descubrir. ¿Se escucha?
No, no escucha. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Porque si no se escucha, se lo voy a subir a, ¿cómo se llama allí? A Facebook, ¿cómo se llama el grupo? Veamos. ¿Se escucha? ¿No escucha? No. No escucha, pues tienes razón. Bueno, no sé qué tiene esta máquina, pero no se escucha. Algún problema tengo ahí que no he configurado algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este video lo que les va a mostrar a ustedes es el papel de los, ¿cómo se llama? De los zánganos. Se lo voy a subir ahí al grupo de Facebook. Estamos. Bueno, acá, esto es lo que habíamos hablado, lo resumen. Esto habíamos dicho. Y esto es material adicional. Y aquí mismo dice, no entra al examen. Vamos a hablar aquí de las labores que hacen las obreras. Nada más, si quiere lo vamos a hacer rápido. Pero no vamos a entrar al examen. Nada más para que veamos cómo es interesante el mundo de estos animalitos. Mire, preparan y limpian las celdas, alimentan a las larvas y a las reinas, construyen panales, limpian la colmena, reciben el néctar y el polen, y afuera de la colmena hacen proceso que se llama ventilación, que es lo primero que hace cuando la primera misión que cumple en el exterior de la colmena. Y eso lo que hace es que permite eliminar el exceso de humedad, y al eliminar el exceso de humedad evita que se formen hongos, y además regula la temperatura ambiente de la colonia. Algunas son guardias, ¿verdad? Y esto lo hacen previo al estado de pecoreadoras. Cuando son guardias, lo que hacen es evitar que entren abejas de otras colonias. Y eso de pecorear, ¿qué significa? Significa es la tareita que andan haciendo todas ellas, que es fundamental para la vida que tenemos en la tierra, ¿verdad? Que ellas vienen y andan buscando y recolectando alimentos, néctar, polen, agua, propoleos. Y aquí, al hacerlo, ellas van pasando polen de una planta a otra, y entonces ahí es cuando se está el proceso de fecundación en las plantas, y se forman frutos y se forman los bosques, etcétera, etcétera. Por eso son tan importantes las moscas, y debo decirles algo, las moscas, las abejas, quise decir, y debo decirles algo muy importante, que los productos químicos, siempre que aplicamos productos químicos, hacemos una matazón bárbara de abejas. Si bien es cierto que matamos a las plagas, pero matamos porque las abejitas son las primeras en morir cuando aplicamos productos químicos. Así que cuando vayamos a aplicar productos químicos, piénselo. Si hay alternativas antes de aplicar esos productos químicos. Y la mejor alternativa antes de aplicar productos químicos es estar pendiente de los cultivos, para no llegar a situaciones en las que nos veamos obligados a tener que usar productos químicos. Porque cuando los usamos, hacemos una matazón de abejas, y las abejas son fundamental para la biodiversidad, porque gracias a ellas se pasa polen de una planta a otra. Así es que pensémoslo bien siempre. Señores, aquí terminé yo de dar clases. Hasta aquí termino, y ahora siguen ustedes. El lunes inician los primeros. Ya saben a quienes les toca. Vamos a hacer una rifa así rápida de los grupos. Yo les voy a escribir ahí unos números y entonces los voy a tener tapados, y les voy a decir, vaya, de los tantos del grupo, dígame qué número es el que tengo allí, y se lo adivina. Vaya, a usted le toca exponer. ¿Por qué hago eso? No es maldad ni nada por el estilo. Lo que pasa es que cuando se está presentando, se hace una tarea de investigación, y en este caso que al final se va a hacer una defensa, una exposición, la idea es que todo el grupo participe. Porque si uno les dice, ya está el tema, sí, expongan, y atraen hasta el que va a exponer. Y probablemente el que expuso, él mismo hizo todo, y los demás no hicieron absolutamente nada, como decimos por ahí, ¿verdad? Y entonces ahí vamos siempre unos encima de otros. Y lo que trato de hacer con esto es hacer un poco más democrática la participación de todos. Miren las abejas ahí cómo trabajan. Todas tienen que hacer algo para mantener a esa sociedad. Y debemos de aprender a hacer eso, a trabajar todos. Por esa razón es que rifo. La idea es que todos vengan preparados para exponer. Y si todos vienen preparados para exponer, es decir, que todos estuvieron involucrados de una u otra manera, en mayor o menor grado, pero estuvieron involucrados. Ahora bien,
Antes solo escogía uno, pero después que no, pero vamos a escoger 2. Por eso hoy escogemos 2. Pero yo le voy a decir algo a ustedes también. Depende de ustedes. Si sabiendo que un compañero no sabe ni siquiera cuál es el tema, y aún así lo ponen en el grupo, y aún así lo exponen a que adivine el número, y aún así lo ponen a que sea tan mala suerte y a él le salga o a ella le salga, y exponga, y derivete cuando se le pregunte, no conteste, los hunde. Pero ahí depende de ustedes. Es la decisión de ustedes. Si algún compañero de ustedes no ha trabajado nada, no lo pongan. El buen corazón a veces los puede llevar a la ruina, pero hay decisión de ustedes. Si ustedes lo ponen, por mí no hay problema, pónganlo. Eso sí, ¿verdad? Si expone y si no contesta bien, después no vengan diciendo, no, hombre, mire, yo tanto que me esforcé. Bueno, es parte de la situación. Porque debemos de aprender a trabajar en grupo todos. No solamente uno, sino que todos. Así es que el día de la exposición se va a rifar y ahí el que salga con lotín. Lotín se llama el sorteo ahí. ¿Estamos o no estamos de acuerdo, muchachos? Ya me escribí, Luisito, que no está de acuerdo. Bueno, entonces, creo que hasta aquí llegamos. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Luis Ernesto, ¿por qué pone interrogación, Luisito? No entendió el proceso. Bueno, un comentario sobre lo que estamos hablando. La importancia de las abejas, dígame, sígame, pregúnteme pues sobre la importancia de las abejas. ¿Qué va a preguntar de la importancia de las abejas? Dice Luis que qué tienen que ver las abejas con la flora y por qué son tan importantes. ¿Algún compañero le quisiera responder a él? ¿Alguien le quisiera responder, por favor? Sin este proceso de las abejas no existiría la polinización en el medio ambiente y sin las abejas no existiera toda la diversidad que hay en flora, ¿verdad? Exactamente, y no solamente eso, sino que si no hubiera flora, imagínense, los animales se alimentan de las plantas. Nosotros los humanos nos alimentamos de plantas y nos alimentamos de animales que a su vez comen plantas. Entonces, si perdemos esa biodiversidad, se nos cortan las redes alimenticias. Por eso la importancia, Luis Ernesto, por lo que su compañero le dijo, la polinización. La polinización lo que garantiza es que exista esa biodiversidad. A menos abejas, menos polinización. Usted las podrá ver ahí, podrá no darle importancia, pero esas abejas andan haciendo que de repente usted cuando inicia el invierno ve un montón de flores por todos lados y esas abejas las van a traer. Es más, fíjese que la naturaleza está todo sincronizado. ¿Por qué cree usted que las abejas, las flores tienen esos colores tan bonitos y esas formas tan llamativas? Lo hacen para atraer abejas, para atraer pájaros y para atraer todo tipo de insectos. Ahora, de todos esos animales polinizadores, las abejas son las mejores. Son las que más contribuyen con la polinización. No son las únicas, también hay pájaros y también hay otros insectos, también hay murciélagos que polinizan. Pero los mejores polinizadores son las abejas. Y las plantas están adaptadas para atraer polinizadores. Por eso esos colores y esos olores y esas formas, para atraerlos. Si no, fíjese cuando vaya por el campo, vea las flores, si tiene flores ahí en su casa, vea que hayan de andar abejorros de los chiquitos o a veces de las grandes que andan ahí. Ahí andan polinizando. Y así como polinizan plantas ornamentales, también polinizan plantas alimenticias, que son alimentos para nosotros. Entonces, por eso son fundamentales. ¿Entendió, Luisito? ¿O alguna otra pregunta sobre eso? ¿Qué pasa con los apicultores? ¿Qué pregunta sobre ellos? Pues fíjese de que parte de la jugada es esa. Por ejemplo, las abejas, una de las flores que más contribuye a la producción de miel son esa campana, ¿cómo le dicen? Esa campana morada
y Pulmoea campanulata, creo que se llama el nombre científico. ¿Se la pueden ustedes una florcita morada? Yo de las calidades de las jaleacas, de la calidad de la miel no sé mucho, pero una vez escuché por ahí a unos por ahí que decían de que esa miel es buena cuando las abejas andan recolectando ese tipo de polen para producir ese tipo de miel. Exacto, claro que sí. Licenciado, Ajá. una pregunta. ¿Y esas abejas que son come carne, que son de China, que han venido a parar aquí a América, son de las mismas abejas que producen la miel, o es de otra especie diferente? Fíjese que no se ve eso, explíqueme para tener una idea, ¿cómo está eso? Que hay unas abejas que son agresivas, que no les gusta la presencia de los humanos y que han habido un montón de muertes por esas abejas que son más grandes que las normales. Pero producen miel. Esa es mi pregunta, porque dicen que son abejas come carne, que se comen entre ellas mismas, y esa es mi pregunta de ahí. Bueno, mire, lo que pasa que no sé si esas abejas de las que me está llamando son abejas de producción natural o vienen de trabajos de laboratorio, porque han habido cruces y que han producido super abejas productoras de miel, pero son bien agresivas. Por ejemplo, las amazonas, creo que, como les dicen, unas que están aquí en África y hay otras que están en Brasil, que son buenas productoras de miel, han resultado de cruces, pero son bien agresivas. Y entonces los enjambres son bien peligrosos, no son tan fáciles de manejar, pero eso sí, producen miel de buena calidad y en grandes cantidades. Entonces, cuando esos enjambres escapan, causa problemas en las ciudades y llegan los bomberos y todo. Y Hollywood que hace unas películas exageradas sobre eso. Y la prensa también, ¿verdad? Y magnifica los casos y entonces la gente se imagina que ya es el fin del mundo, pero no necesariamente sea así, ¿verdad? Pero sí, a veces han hecho cruces de abejas, que son, como les repito, buenas productoras de miel, pero a cambio son bastante agresivas y matan a los humanos, o una vaca la matan dos patadas, entonces, disculpe el término, entonces, sí pueden ser bastante agresivos. Me imagino que ese caso ha de ser de esas abejas que usted dice. No sabía que habían venido esas abejas de China. Sé de unas que son de Brasil y de otras que son de África. De China sí desconocí. Otra pregunta. Ustedes van a llevar una materia que se llama especies menores y ahí les van a hablar sobre abejas. Ahí van a conocer todos estos detalles, ahí van a comprender la importancia de la polinización y todo eso. Y ahí les van a hablar de todas estas razas de las que estamos aquí mencionando así someramente. Les van a hablar cómo manejar abejas, los apiarios, perdón. Ahora el ingeniero Freddy ha conseguido unos apiarios que están allá en Miramar. Ya hay varios allí, varias cajas, y entonces ahí van a ir a hacer sus prácticas ustedes. Van a poner su traje allí y todo lo demás para ir a hacer las prácticas allí. Realmente de abejas yo sé muy poco, muy pocos. Del manejo de los apiarios sé muy poco, de calidad de miel y todo eso sé muy poco. Me gustaría conocer más. Probablemente vaya a algunas prácticas con ustedes para tratar de aprender que nos piquen las abejas. Entonces, porque si ustedes van a hacer las prácticas, sobre todo los que van para ingeniería agronómica, creo, los agris creo que no, solo agros creo, no estoy tan seguro. Pero sí, ahí les van a hablar más sobre eso. La idea que les doy a este tema yo es para que vean la parte genética que tiene que ver con las abejas. Ya cuando lleven esa materia les van a hablar de la parte del manejo, cómo obtener buena miel y todo lo demás, pero eso ya es otro pisto. Pero quiero que ustedes lleven una idea también que tiene que ver la genética con todo eso, porque es fundamental. Otra pregunta. Si no, como les digo, yo hasta aquí llegué y ahora paso a estar solo echándome rollo, como dicen, a partir del lunes ya con las exposiciones. El lunes también creo que hay examen diferido para los repetidos, mejor dicho, para los que lo han pedido repetido. Así es que ahí nos vemos. ¿No hay más que hablar, señora? Bueno, si no hay más que hablar, entonces vamos a suspender la grabación y ha sido un gusto para mí haberles dado clases durante este ciclo. Espero verlos en otra materia más adelante. Si van a llevar entomología, creo que el otro ciclo la van a llevar conmigo, los que no han llevado, y los que lleven también